Muy buenos días, tengan todos. Les saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Oscar Rueda, dándoles a todos y cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas a este ya tradicional webinar de consultas de comercio exterior que se lleva a cabo el primer jueves de todos los meses, ya desde hace algún tiempo, y que es el evento, me parece a mí, más popular en Trade Masters, porque nos ponen un poquito a sufrir a los panelistas con sus interesantes preguntas, cuestionamientos, a veces casos hipotéticos, y nos ponen a pensar eh, en cómo resolver estas situaciones, lo cual pues se hace una dinámica muy interesante para todos, me parece a mí, y por eso les agradezco que nos acompañen en esta mañana de jueves 3 de abril del año 2025, completamente en vivo y a todo color. Saludos a Alberto Rodríguez y a Manuel Huerta, que ya están por ahí mandándonos saluditos en el chat. También sean bienvenidos. Todo el que guste mandar sus saludos, de dónde vienen, etcétera, son más que bienvenidos a utilizar el chat para estos efectos. Hoy estamos en sala de webinar, diferente a otras ocasiones que hemos estado en sala de reuniones. Les platico antes de presentarles a los panelistas cómo es la dinámica de estas sesiones de consultas. Hola Edwin, hola Natalia, muy buenos días, gracias por manifestarse. Nos encanta verlos por acá y que estén activos y demás. La dinámica en estos webinars básicamente es que, bueno, los panelistas que ya están por acá apareciendo en el podio, no sé si ya estamos completos no, ya está Lore por ahí. No sé quién sea Luis Muñoz, pero también está Luis Muñoz por ahí, bienvenido. Los panelistas aquí haremos todo nuestro esfuerzo y haremos nuestro mejor trabajo por responder en este momento, en vivo, las consultas que en materia de comercio exterior todos los participantes nos hagan favor de enviarnos. Para participar como asistente al webinar, hay tres posibilidades en orden de importancia y en orden de prioridad. O sea, vamos primero a la fila 1 con aquellas personas que tengan su mano levantada en el Zoom. Por ahí tienen un botoncito para levantar la mano. Y además, bueno, ahora no tenemos la sesión, pero quienes tengan levantada la mano van en la primera fila. Y cuando levanten su mano, como lo acaba de hacer Lucero, les vamos a dar la opción de abrir su micrófono y de abrir su cámara, si así lo desean. Nosotros claramente preferimos que ustedes abran cámara y micrófono para hacer en realidad pues una charla, un debate y una sesión online más rica para todos. Entonces, primera fila de consultas, como ya está Lucero ahí formadita, con manitas levantadas, le damos prioridad a esa fila, así como ya está también Ubaldo con la mano levantada. Y segunda fila, también que va a estar Yasmín, segunda fila, nos vamos a ir a las preguntas que nos hagan favor de enviarnos en el chat, como es el caso de Lisette Ochoa, que ya formuló una pregunta. Entonces, primero vamos a abarcar todas las manitas que estén levantadas, después nos vamos al chat. Entonces, por ejemplo, si Lisette quisiera formarse en la fila de las manos levantadas, lo puede hacer y ya platicarnos su pregunta de viva voz. Si ves, Lisette, que no estamos llegando a tu pregunta y se están acercando las 11 de la mañana, pues sería buena idea levantar la mano para poder abrir cuando menos tu micrófono, idealmente las dos. Y si no tenemos manitas levantadas, nos pasamos a las preguntas que nos hagan favor de enviarnos a través del chat. Para los panelistas, básicamente el ejercicio pues consiste, como ya lo saben, en atender las consultas que nos hagan los participantes de la manera más fundamentada posible, de la manera más concreta posible, para que también podamos abarcar el mayor número de consultas que el tiempo nos permita. Y bueno, pues podemos participar libremente, aunque hay especialidades, por supuesto, pues bueno, todos podemos aportar con nuestros conocimientos y nuestro expertise a cualquiera de las preguntas, ¿no? Yo estaré moderando de alguna manera pues más o menos a quién considero que puede
caber en su especialidad la consulta, pero ya saben ustedes que hay total libertad. Voy presentando a los panelistas así como me aparecen aquí en pantalla, en el orden que yo los estoy viendo aquí presentes. Este, eh, sin ningún otro criterio de este orden. Veo primero a mi querido amigo Raúl Sagún, quien es socio de consultoría en TRC Group, además es socio director, además es fundador, o sea, él es el mero mero en TRC Group, un gran amigo de hace muchos años, tremendo consultor en comercio exterior y aduanas. Nosotros nos recargamos mucho con Raúl en la parte IMEX, aunque no es su única especialidad, pero tiende a atender las consultas IMEX, tanto en estos webinars como en general, también para Consorcio Jurídico Aduanero. Mi querido Raúl Sagún, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Oscar, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nuevamente, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo, con los especialistas, los colegas panelistas y a todos darle las bienvenidas. Gracias por conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Eres más que bienvenido. El siguiente panelista que veo aquí en mi pantalla es el maestro Arturo Santander, quien también es consultor en comercio exterior, sin duda un gran consultor que sabe todo lo que tiene que saber de comercio exterior, pero no solamente en comercio exterior, sino también en logística, y no solamente en logística, sino también en negocios internacionales. Y además, Arturo Santander, que ha estado con nosotros desde hace muchos años, pues creo yo, un gran profesional con una capacidad de trabajo y de responsabilidad enorme y con una tenacidad y perseverancia envidiables. Mi querido Arturo, muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Traes tu micrófono cerrado, mi querido Arturo? Es que me quedé abrumado por la presentación. Muchísimas gracias. Aprecio muchísimo, muchísimo tus palabras y pues bueno, aquí estamos en lo que podamos cooperar con Muchas muchísimo. gracias, mi querido Arturo. Más que bienvenido, muy buenos días. Gracias por la... Siguiente panelista que tengo por aquí en mi cámara es también, que todos somos aquí queridos amigos y grandes colegas, mi querido amigo Rogelio Cruz Bernet, también abogado, colega mío de profesión, abogado off-counsel también para Consorcio Jurídico Aduanero, que nos apoyamos mucho con el expertise, sabiduría y profesionalismo del buen licenciado Rogelio Cruz Bernet. Muy buenos días, amigo. Eres más que bienvenido. ¿Cómo estás? Querido Oscar, muchísimas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto compartir aquí el panel con Lorena, Arturo, Raúl y todo tu equipo y sobre todo con la audiencia poder estar aquí para pues poder compartir sus inquietudes y poder aclararlas en la medida de lo posible. Exactamente. Muchas gracias, Rogelio. Nos encanta esta dinámica que nos pone a todos a pensar y a compartir con todos nuestros colegas del mundo de las aduanas y les agradecemos muchísimo también. Y bueno, hoy tocó en último lugar porque así me aparecieron en la pantalla, que normalmente la presentamos primero por ser la dama de las panelistas o de los panelistas, mi querida amiga Lorena Canto, quien además es asociada en Consorcio Jurídico Aduanero, consultora premium de todo el universo de regulaciones, normas oficiales, expedientes, pedimentos y cuestiones enfocadas a la operación aduanera y el compliance normativo, digamos de la parte no IMEX del comercio exterior, que un poquito así estamos divididos en consorcio jurídico aduanero. Y esta mañana, como todas las mañanas de consultas, nos acompaña con sus conocimientos y su expertise Lorena Canto. Muy bienvenida, Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Oscar, muy buenos días a todos y pues nada, listos ya para la sesión de preguntas. Excelente, mi querida Lore. Y bueno, pues sin más preámbulos, si les parece bien, vamos a arrancar con la primer consulta que nos llega por parte de Lucero Hernández, quien, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. ¿Quién fue la primerita en levantar su mano? Entonces, te voy a subir al panel, Lucero, de manera que si quieres y puedes abrir tu cámara, lo puedas hacer. Y ya que termines la intervención, pues ya te bajamos del panel. En teoría ya podrías subir al panel. No sé si hay algo que debas hacer de tu lado. Ya está por ahí, Lucero. Muy buenos días, Lucero. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, la consulta es respecto a un retorno extemporáneo, una operación RT.
Bueno, el detalle es cómo declararlo impedimento, porque el validador me arrojaba pues que la tasa, que el monto estaban incorrectos, pero pues por lo regular a veces en el validador te dice, ah, la multa es de tanto. Entonces en este caso tengo la duda de cómo determinar la multa y cómo se declara impedimento. Si bien la multa te marca que es de 2.670 a 4.030 por periodo de 15 días y fracción después del vencimiento. Entonces se entiende que mi material importado como IN transcurren los 18 meses de vigencia, y después de ahí inicia ya como el periodo, ¿no? Y ya los días transcurridos a mi fecha de retorno. Transcurrieron 107 días con este criterio, y pues las quincenas me sale a 7.13. Entonces, ¿se determina a 8 quincenas o se considera 7.13? Muy bien, Y interesante la consulta. Varios temas, ¿no? Que analizar. Rango de multas, el cálculo del cómputo de los días, el tema de la extemporaneidad, está interesante, ¿eh? No sé quién del panel quisiera comenzar con sus comentarios. Rogelio Cruz está por allá levantando la mano. Adelante, por favor, mi querido Rogelio. Voy a comenzar. Obviamente yo creo que al final del día el remate va a ser muy bueno por parte de alguien más, pero creo que aquí vale la pena primero entender el tema de las multas respecto de su motivación y su fundamentación. Normalmente en las disposiciones aduaneras encontramos multas que están dentro de ciertos rangos, entre un rango menor y un rango mayor. Bueno, esto tiene una historia. ¿No? Es lo bueno de ser viejito, ¿no? Que uno vio los dinosaurios. Y entonces, resulta que antes las multas eran fijas. Antes la multa era bien concreta y decía multa de 2.700 pesos, multa del 130%, multa, etcétera. Eran multas fijas. Y esas multas fijas eran nuestra especialidad para llegar a los amparos, porque la Suprema Corte, hay jurisprudencia en esto muy, muy abundante y precedentes y desde luego jurisprudencia, porque es lo más importante, en el sentido de que las multas fijas son consideradas sanciones excesivas. ¿Y por qué son sanciones excesivas? Porque una multa fija no permite a la autoridad que sanciona poder considerar las atenuantes o agravantes del sujeto que incurre en la infracción. Y al no poder hacer esa ponderación entre si es la primera vez, si es reincidente, si lo hizo con mala intención, si fue solamente una cuestión de negligencia simple o si fue una situación de negligencia culposa, etcétera. Entonces, pues el hecho de que a todos los corten por la misma tijera es, en términos de lo que ha considerado la jurisprudencia, una sanción excesiva, y por esta razón resultaba inconstitucional. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Bueno, en la ley aduanera ya de 1996 cambia esta situación y pone todas las sanciones, tanto las que son en porcentajes como las que son en montos fijos, la pone entre un mínimo y un máximo, si se dan cuenta. De esa manera rompe esta situación de que no existe posibilidad de ponderación. Entonces, como ya hay posibilidad de ponderación del grado de culpabilidad o dolo del infractor, ya no queda considerada como una sanción por sí mismo excesiva. Ahora bien, entre ese mínimo y máximo, y esto aplica para todas las sanciones, por eso quería de una vez ir poniéndolos sobre la mesa. Las autoridades tendrían que fundar y motivar, pero especialmente motivar con esa ponderación, por qué aplican un porcentaje o un monto y no otro dentro de ese rango. En ese sentido, la Suprema Corte también ha dicho que, tratándose de sanciones que se encuentran dentro de un rango mínimo y máximo, cuando las autoridades imponen el mínimo, se presume
que ponderaron todas las condiciones y situaciones benéficas al infractor, es decir, todas las formas en que pudiera beneficiársele, todos los atenuantes de su conducta, y que por tal razón no habría forma de impugnarla por una indebida motivación, porque en todo caso se buscó el mayor beneficio para el infractor. Y de esa manera es que hemos llegado a esta práctica donde siempre que vean entre un mínimo y un máximo, lo más común, hasta el día de hoy no he visto un valiente que aplique más de eso, ¿no? Porque no quieren perder el tiempo en hacer motivaciones a la medida. Entonces, normalmente nos van a imponer la sanción menor, porque cualquier cosa que nos impongan arriba de esa sanción menor necesita una exhaustiva motivación que detalle la ponderación de la conducta que se está sancionando, la culpa o el dolo que pueda involucrar la comisión de esa infracción. Entonces, con eso, la primera parte es, ¿qué multa van a poner? La del menor rango, claro, siempre actualizado. Ahí tenemos que buscar en las reglas las actualizaciones de las multas, que se actualizan de tiempo en tiempo, y aplicar pues la vigente, pero siempre dentro de un rango, siempre será la menor. Luego, por el tema de que son 7.4, ¿cuánto te salió, Lucero? 7.4. 7.13. 7.13. Bueno, ahí tenemos que ir al artículo, déjame ver, al artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, donde dice sobre los plazos. Vamos a hablar aquí de los plazos, porque te está hablando de plazos de 15 días, es decir, plazos de vencimientos de 15 días. 15 días o fracción, que transcurra desde la fecha de vencimiento al plazo hasta que se efectúe el retorno. Exactamente. Entonces, en este sentido, se trata de plazos establecidos. ¿Qué tipos de plazos comprende el Código Fiscal de la Federación? Bueno, primero habla de plazos fijados en días. Y aquí nos damos cuenta que no se trata de un plazo fijado en días, sino en periodos de días. Son periodos de 15 en 15 en 15 en 15. Y en ese caso dice que pues de los plazos establecidos por periodos, pues hay 3 tipos. Los que son por mes, los que son por año y todos los demás que son periodos, pero que no son ni por mes ni por año, que son los primeros plazos establecidos por periodos o por fechas determinadas, que en los que se van a computar todos los días, no va a haber días inhábiles ni nada. Pero finalmente estamos hablando de periodos. Si vemos el artículo 183, creo que es que fracción segunda, ¿verdad? De la ley aduanera, dice que son periodos de 15 días o fracción. Y esto, pues, hasta los de los estacionamientos se la saben, ¿no? O sea, es exactamente igual. Si ya transcurrió completamente un periodo de 15 días y comienza a transcurrir uno nuevo, aunque no se haya cumplido, se va a computar como un periodo ya en sí mismo. Entonces, mi respuesta es, tendrías que calcular la multa por 8 periodos. Okay. Y esa es mi conclusión, ¿no? Bueno, y el monto de 8 periodos, pues me salió 21,360. Ahora el detalle es cómo lo pongo en pedimento. En el cuadro de liquidación, pues voy a poner el concepto de multa y sería tasa fija, específica, porque ahí es donde marcaba el error en pedimento. Tasa fija. Es tasa fija. Ok. O no sé, Raúl, o tú lo marcas como específica. Fíjate que de ahí hace no mucho tuvimos una situación igual con una empresa. Anteriormente sí lo utilizábamos como específica, pero ahora quien nos dio este comentario fue la ADAM, la Asociación de Agentes Anuales del Aeropuerto, en donde no se estaba permitiendo hacer el pago de esta multa a través de pedimento, sino lo exigieron a través de formulario múltiple de pago. Y solamente así pudimos liberar el pedimento.
¿vale? Exactamente para esta multa específica. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que comentó Rogelio, incluso cómo se debería declarar, pero en las últimas operaciones que hemos hecho, ya en consulta de la autoridad, nos dicen que esa multa de manera específica no se declara y nos tenemos que ir por formulario. Entonces, para que no vaya a haber ningún problema, Lucero, creo que sería bueno que levantaras la mano con el agente aduanal para que a su vez tú que vas a hacer. Seguramente le van a confirmar lo mismo porque no ha sido solamente en esta aduana, pero sí que nos dio, digamos, esta luz para proceder con todos los demás pagos. Fue la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México. Y así ya se han hecho las operaciones, ¿vale? De todas maneras, acuérdate que vas a tener una trazabilidad porque en el formulario múltiple de pago puedes hacer las referencias correspondientes a sobre qué lo estás pagando, los cálculos, la multa, incluso, si no mal recuerdo, puedes asignar el número de pedimento a una referencia específica. Si quieres, te apoyamos en una sesión privada y nos metemos a ver cómo haces la captura, ¿vale? Pero te repito, exactamente en ese tipo de pagos de multa, nos lo están mandando por formulario. Ok, bueno, ya realicé el pedimento porque tenía que cruzar la mercancía y pensaba hacer una rectificación y ya con la consulta, pues declararlo en pedimento. Entonces, para aplicar el pago, bueno, el formulario múltiple de pago, hago la rectificación y hago el formulario para... Mira, yo se lo dejo ahorita tantito a los abogados, a la parte legal. Yo no lo vería necesario porque ya hubo una fecha de exportación. Por lo tanto, ya cumpliste con tu obligación en una fecha determinada. Entonces vas a tener ya las fechas de cálculo sobre el vencimiento contra salida, ¿vale? No es necesario rectificar porque tampoco es necesario transmitir dentro del pedimento. Y si tú tratas de ponerle y jugarle con las formas de pago y demás, te va a estar saliendo error tras error el pedimento, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión, por lo que no considero necesario que puedas rectificar, pero ahora, no sé, la parte legal aquí de los panelistas, ¿qué opinan? Bueno, yo ahí, si me permites, Raúl, Oscar, coincido con Raúl, creo que no es necesario que presente ya un pedimento de rectificación, lo importante es que cumpla con el pago de la multa. Y además tiene una situación un poco más afortunada que a veces quien hace las cosas de manera simultánea, porque luego sucede que tienen el pedimento listo, pagan primero la multa, no modulan ese pedimento, sino hasta después y se les va un periodo extra. Y entonces luego resulta que el pago de la multa no fue completo porque ya había caído dentro de la fracción del siguiente periodo de 15 días. En este caso, como bien dice Raúl, ya tienes una fecha cierta, ya sabes en qué fecha se hizo la rectificación. Y entonces, con base en eso, tienes perfectamente calculados cuántos periodos de 15 días están involucrados y ya sabemos que van a ser 8 y vas a poder hacer el pago con el formulario tal como lo recomienda Raúl, sin mayor problema y habrás cumplido con el pago de la multa. Entiendo, Raúl, habrá una referencia en el formulario al pedimento correspondiente, ¿no? Sí, correcto, correcto. Hay una referencia específica. Ahorita no la traigo en mente, pero con todo gusto, Lucero, nos damos una sesión de 20 minutitos, 15, es muy rápido y muy sencillo, y sobre eso lo capturamos. Ok. Bueno, como última, yo ya había realizado el pago al agente aduanal por la multa, o sea, ya le había hecho el depósito para que pagara a través de pedimento, pero entonces el pago tiene que salir pues de mi cuenta, ¿no? De la empresa. Puede ser el pago con el dinero que ya le mandé. Pues mira, hay formas de registrarlo. Todavía hay una parte en donde te establecen la actualidad que puedes registrar pagos de cuenta de terceros. Aquí creo que lo más importante es que haya comunicación en la parte contable para que el día de mañana lo registres de manera correcta, ¿vale? Si tu contador te dice que no hay ningún problema y así pueda ponerlo en los asientos contables, listo. Si no, lo mejor es que le solicites la devolución y lo pagues directamente a tu cuenta. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Con esto queda mucho más claro. Muchísimas gracias, Lucero, Todos. por tu participación.
Y si les parece bien, vamos a la siguiente preguntita, que es de Yasmín Santiago, a quien le estamos permitiendo entrar al panel para que pueda abrir su micrófono. Hola, buenos días. ¿Pueden escucharme bien? Hola Yasmín, te escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias. Tengo dos dudas y no sé si vamos primero con una y al momento hago la otra o me vuelvo a formar. Bueno, vamos con la primera y vemos qué tanto nos tardamos. Ok, tengo una respecto a temas de incrementables. Les pongo un poquito en contexto. La agencia americana nos entrega una cuenta de gastos americana donde incluyen gastos, por ejemplo, como honorarios, arrastre y pase de puente, bloqueo. Creo el bloqueo lo entiendo que hacen el servicio para que la mercancía no se mueva en el tránsito y servicios extraordinarios. No sé precisamente si estos gastos los deba registrar como tales incrementables en mi pedimento. En particular me generan ruido los de honorarios y servicios extraordinarios y lo de bloqueo. Entonces, mi duda, ¿sí se deben de incrementar o son solamente aquellos que son como de arrastre y paso de puente de la aduana de Laredo a México? Muy bien, buena pregunta, muy interesante, Yasmín. Valoración aduanera. No sé quién del panel quisiera tocar el tema. Pues yo creo, Oscar, que tenemos que irnos al artículo 65 de la ley aduanera, porque ahí se estipula como muy claro, entre paréntesis, lo que se va a considerar y no se va a considerar incrementables. Por ahí hay una fracción, no recuerdo el párrafo del artículo, que tiene una palabra un poco confusa y dice, y gastos conexos al movimiento o al transporte, al traslado de la mercancía. Entonces, creo yo que ahí está el meollo del asunto, salvo que aquí mis colegas digan lo contrario, pero ahí podemos entrar y podemos salir, o sea, cualquiera de los dos nos puede aplicar. Mira, justo es el primer párrafo y es el inciso D, que dice los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga que se incurra con motivo del transporte de las mercancías. Entonces, aquí hay que entender bien cuál es el proceso de tu mercancía, ¿no? Si existe algún tipo de carga, de descarga, de manejo en este arrastre, en ese bloqueo y demás, pues bueno, considerémoslo incrementables. Si no existe este supuesto de aplicación del inciso D, pues bueno, dejemos por fuera los incrementables. Ahora, recuérdame porque se me olvidó cuál es cada concepto que te ponen en esta cuenta americana. Sí, es el concepto por arrastre y paso de puente, honorarios, también incluye maniobras, carga y descarga, bloqueo y servicio extraordinario. Ok, yo integraría todo a incrementables, porque para mí pueden ser gastos conexos con el movimiento y el traslado de la mercancía. Y se puede considerar así, la autoridad te puede decir, sí, pero todo eso va de la mano con trasladar la mercancía. Ahora, si no quieres declarar, no sé, el servicio extraordinario, pues bueno, es que es un servicio que yo pagué extra y que no necesariamente tiene que ver con el traslado de la mercancía, lo podemos dejar por fuera. Pero mi sugerencia para evitar controversias es así como te entregan la cuenta, decláralo todo en incrementables. Esa es mi opinión y mi sugerencia, salvo lo que aquí digan mis compañeros. Muy bien, interesante la respuesta de Lorena. Coincido, parcialmente coincido, pero no sé si otro panelista quiera intervenir también. Sí, mi estimado Arturo, por favor. Sí, nada más, pues soportando lo que comenta Lorena, efectivamente, desde la perspectiva logística, que bueno, es en lo que más me meto yo particularmente, en el tema de honorarios, pues obviamente si no está su gestión, la mercancía no cruza. Entonces es inherente al flujo, forma parte precisamente de los gastos conexos.
En cuanto al tema de los gastos extraordinarios, pues también caemos en lo mismo. Ahí lo único que sí podríamos recomendar es que te especifique claramente a qué se refiere tu agente con eso de servicios especiales, o sea, qué tan especiales son. Más allá del efecto del incrementable, la justificación del gasto en sí mismo, exactamente qué te está cobrando y por qué te lo está cobrando. Y sobre esa premisa, pues ya quedaría más claro su aplicación como incrementable. Muy bien, sí, muy buena recomendación de Arturo. Pues a ver, que haya más precisión en esa cuenta de gastos y regresaríamos al criterio que dice Lorena, ¿no? Bueno, se puede considerar un gasto conexo al transporte de la mercancía, básicamente, al transporte de seguros, pues entonces sería incrementable. Podríamos no considerar lo que no tiene nada que ver, no sé, el honorario del broker americano. Pues quizás eso no tiene nada que ver con el transporte de la mercancía, y si me lo desglosó bien en la cuenta de gastos, podríamos retirarlo. Entonces, la clave del éxito es esa, ¿no? Este es un gasto conexo o no a los que se refiere el inciso D de la fracción primera, recordando que en este artículo 65 que me da pues todos estos conceptos que debo de agregar a mi precio pagado por las mercancías, se encuentra limitados, ¿no? O sea, solamente los conceptos que se encuentren ahí, así me lo marca el artículo 66, son los que vamos a declarar como incrementables en un pedimento. Y si no está llamado en el artículo 65, entonces no estamos obligados a declararlo como incrementable, porque lo dice el 66, que el valor de transacción no comprenderá los siguientes conceptos, y nos dice los gastos que realiza el importador hasta aquellos que sean directos al vendedor, salvo que estén mencionados en el artículo 65. Entonces, en principio no deberíamos de incrementar nada, salvo aquello que esté específicamente mencionado. Y como decía Lorena, pues ahí tenemos esta falla, ¿no? Legislativa quizá, de que nos abre un margen de opciones para agregar o no agregar estos gastos conexos. Entonces, espero con eso, Yasmín, haya quedado la consulta contestada. Ok, sí, también ahorita tengo otra cuenta igual de fletes, pero esta me la dio una parte mexicana. Es flete internacional, es lo que me está cobrando, pero adicional está incluyendo gastos de desconsolidado. Y entiendo que estos gastos de desconsolidado sucedieron aquí en territorio nacional, pero el agente aduanal lo incluyó en mi pedimento. Entonces no sé si también este gasto en efecto sí debió de haberse incluido como incrementable o realmente únicamente el concepto por fletes. Mis queridos panelistas, ¿quién quisiera dar comentarios? ¿Cómo viene desglosada la factura del flete? Trae el concepto por flete internacional y aparte trae otro concepto de desconsolidado dentro de la misma factura, pero esta parte de desconsolidado entiendo que sucedió aquí en territorio nacional. O sea, sí vienen los dos conceptos por separado dentro de la factura. Si ocurrió en territorio nacional antes de cruzar la mercancía y viene en una factura de flete, yo lo declararía. No sé lo que opinen los demás. Por ahí Rogelio tenía comentario al respecto. Bueno, aquí probablemente voy a diferir un poquito porque el valor en aduanas, desde su concepción en la Organización Mundial de Comercio, en el GATT, de entrada, está concebido bajo la base CIF. Entonces, todo, y de hecho la ley lo dice, es todo hasta el punto de entrada al país en términos del artículo 56. Si esa desconsolidación sucede ya en territorio nacional, en mi opinión, y está desglosada por separado, en mi opinión, no debería de incrementarse. Pero bueno, ahí lo pongo en la mesa. Sí, yo la verdad es que coincido con lo que dice Rogelio en realidad, porque sí estamos muy específicamente marcados en el propio 65 que estos cargos de transporte o relacionados al transporte
pues se van a dar hasta los supuestos del artículo 56 de la ley, que son las fechas de causación. Y las fechas de causación, como ustedes recordarán, pues básicamente nos dice que se cuadran, se configuran al momento en el que la mercancía toca por primera vez el territorio nacional. Digo, la ley distingue, ¿no? Entre el tipo de transporte, el tránsito, etcétera. Pero en términos generales es cuando la mercancía toca México por primera vez, se configura el artículo 56 con sus fechas de causación. Y por otro lado, el 65 nos limita a que los incrementables se tienen que dar hasta ese momento del artículo 56 de la ley aduanera. Entonces, creo yo que estuvo mal incrementado en el pedimento y me parece que tendríamos posibilidad de una rectificación, siendo que va a generar un saldo a favor, se tiene que solicitar autorización previa a la rectificación en términos de la regla 611. Y si se justifica que el concepto simplemente fue mal incrementado porque es un gasto después del despacho aduanero, vamos a decir, pues tendríamos que lograr el saldo a favor y la rectificación sin mayor problema. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, era otra pregunta, la segunda pregunta que tenía, y no sé si tengamos oportunidad o me espero. Si te parece, vuélvete a formar, Yasmin, para darle oportunidad a otros participantes y yo creo que alcanzamos a platicar de nuevo contigo. Por ahí, Rogelio, me parece que tenía un comentario adicional de este tema. Ok, Bueno, nada más el tema anterior, iba a decir que incluso el artículo 66, que nos dice lo que no es incrementable, en su fracción primera, inciso B, dice los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, dice que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del 56 de la ley, es decir, con posterioridad a la entrada al país. No obstante, o sea, no deja de tener aquí sus aristas la situación también desde el punto de vista práctico, y por eso entiendo perfecto el comentario de Lorena, en tanto que ante una autoridad aduanera tan voraz como la que estamos viendo actualmente, a veces es la elección entre un mal menor, ¿no? Yo creo que si se pagó y después se pide la devolución, es un paso más seguro para no cortar tu logística, no cortar tu flujo y luego tratar de recuperar los dineros, que no declararlas de un principio si eso te va a causar un cuello de botella, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, creo que la postura de Lore fue la de más vale no entrar en debate con la autoridad, que ya conocemos y hoy en día, pues peor que nunca están estos debates. Y en ese sentido, bueno, sí, o sea, coincido, ¿no? Pero me parece que bien documentado y siendo que en el despacho difícilmente van a revisar la declaración de incrementables, pues lo documentaría bien y no lo hubiera yo incrementado. Ya está incrementado, yo rectificaría ese pedimento porque no me correspondía pagar arancel sobre ese incrementable. Ahora, ¿cuánto estamos pagando de arancel y de IVA por ese incrementable? Si vale la pena hacer el trámite de rectificación, pues bien. Y si es un monto menor y no vale la pena, pues dejarlo así y aprender la lección para la que sigue y fin de la historia, ¿no? Me parece bien. Bien. Si les parece, vámonos a la siguiente preguntita porque se nos acerca la hora de despedirnos y hemos avanzado poco en las preguntas, me parece. Vámonos con Ubaldo Carrillo y vuélvete a formar, por favor, Yasmín. Déjame, voy a bajarte del gracias. panel. Aquí estamos. Si te vuelves a formar, seguramente volvemos a platicar contigo. Y vamos a subir al panel a Ubaldo Carrillo para que pueda acompañarnos con su micrófono, idealmente con su webcam, y nos platique sobre su consulta de esta mañana. Ya debes de tener posibilidad, Ubaldo, de acompañarnos. Ya te veo por acá. Hola, Bienvenido, Ubaldo. buenos días a todos los panelistas, a Oscar, Lorena, Raúl, Arturo y Rogelio. Mi, esta es menos una pregunta, más saber su opinión respecto a la regla 721 para las empresas certificadas. Yo estoy aquí en Tijuana, frontera. Hay mucha inquietud respecto a esta regla por lo que significa, ¿no? Eh, la regla 721
fracción 10, que nos dice que al momento de las empresas que son de empresas certificadas, al momento de certificarse debieron haber presentado en la solicitud la descripción de los procesos y la lista de mercancías que iban a importar para esos procesos. Y luego te dice que si tienes mercancías adicionales, pues debes de presentar un aviso. Si no se presenta ese aviso, pues, puede ser una causal de cancelación de la certificación. Eh, Mi pregunta es a ustedes si les ha tocado si les ha tocado esta referencia de la regla y qué opinión tienen sobre ella, ¿no? En dado caso, si tenemos empresas que ya, no sé, por poner un ejemplo, indicaron 100 fracciones arancelarias que pueden ser más, pero ahora necesito importar algunas otras porque voy a integrar otra mercancía, mismo proceso, pero voy a integrar otra mercancía a mi producto terminado, tendría que presentar un aviso, por lo que yo entiendo de la redacción de esta fracción, de esta regla. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, Ubaldo, por la consulta, bien interesante. Mis queridos panelistas, ¿quién quisiera tomar el lead en la respuesta? Pues si quieres, yo inicio y de igual forma, si alguien de los colegas desea concluir. Ubaldo, buenos días. Pues mira, sí, esta fracción fue un poco balde de agua fría, ¿no? No la esperábamos, la complicación que nos hace y prácticamente nos retoma antes de marzo 2008, ¿no? Cuando todavía teníamos que estar presentando avisos a Secretaría de Economía sobre fracciones arancelarias que quisiéramos importar. Mira, mis comentarios respecto a esta regla eh, es lo que nosotros hemos estado trabajando con distintas empresas a efectos de brindarle más certeza jurídica respecto a los procedimientos que deben de seguir para el cumplimiento de sus obligaciones, es que presenten ante la Secretaría de Economía una promoción, un escrito libre, en donde detallemos el proceso productivo que actualmente estamos llevando a cabo, el cual, claro, debe de estar empatado con lo que presentamos en la certificación, listar todas nuestras fracciones arancelarias que al día de hoy estamos utilizando o que hemos utilizado durante un periodo de tiempo considerable, al menos de 2015 o cuando tuvieron la certificación a la fecha, y presentar a la autoridad. ¿Por qué hemos hecho eso, Valdo? ¿Y por qué sería el primer punto como una recomendación? Porque si estás de acuerdo conmigo, tal cual esta obligación no existía al momento de hacer el trámite. Por lo tanto, nos deja un poco en indefensión en cuanto a qué es lo que la autoridad considera que podemos estar importando como algo nuevo. No hay un piso parejo. Entonces, estamos dejando a la autoridad que a su percepción, a su criterio, ellos determinen qué producto vamos a poder importar o no podemos importar, considerándolo en este contexto como nuevo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es presentamos escrito, le hacemos a la autoridad la notificación de, oye, para efecto de yo cumplir con lo que tú me estás diciendo, aquí te actualizo y te doy toda la información. Y a partir de esto, todo lo nuevo que venga, doy cumplimiento, hacerte el aviso 30 días antes, cuando quiero importar un nuevo insumo para mi proceso productivo, ¿no? Y aquí hago la siguiente precisión. Esto es para tema de insumo, no para activo fijo, ¿va? Es únicamente lo que vamos a procesar o a lo que le vamos a prestar un servicio, ¿va? Entonces, con esto, pues también a ti te da una certeza, una seguridad de decir, ok, a partir de qué le tengo que notificar a la autoridad, ¿vale? El segundo punto respecto a tu pregunta, a mí solamente me ha tocado una empresa a la cual la autoridad le emitió un oficio diciéndole que esas fracciones arancelarias, pero fíjate cómo decían, ¿eh? Esas fracciones arancelarias no estaban consideradas en su proceso productivo. Y curiosamente, fueron a los 3, 4 días que se publicó, si no mal recuerdo, fue en la segunda resolución de 2024, como a los 2, 3 días le cayó la notificación al cliente y le iniciaron un procedimiento de cancelación, ¿no? Al final se desvirtuó. Pero curiosamente, en ese oficio, la autoridad no te decía, no me notificaste, o no me avisaste, o no estás importando algo distinto. Simplemente y de manera tajante decía, esto consideramos que no es para tu proceso productivo. Y ahí había tanto insumo como activo fijo, ¿vale?
Al final se logró liberar, se levantó la suspensión, ya no están en un procedimiento de cancelación, pero el único procedimiento que me ha tocado es este que te comento y fueron tajantes a decir que esos productos que ellos tenían importados no forman parte de su proceso. Por eso, nuestra recomendación es, oye, hay que generar un piso parejo, una base, y hay que notificar a la autoridad proceso, fracciones, y a partir de ahí tú ya tienes tu papelito, ¿no? Porque hay que meter la promoción en físico donde tú le notificaste a la autoridad, ¿vale? Y eso también te va a dar a ti una certeza y un elemento legal de que una notificación a la autoridad respecto a tus procesos y tus insumos, ¿vale? Entonces, de esa parte serían los dos. Mi recomendación, ¿qué procedimiento me ha tocado ver? ¿Vale? En relación a esto, fuera de ello, no hay nada. Y mi percepción o mi comentario o mi opinión respecto a eso, creo que es un tanto ventajoso, burocrático. Nos echamos 3 pasitos para atrás de toda la facilitación administrativa, pero creo que por un lado la autoridad tiene razón porque no en todos, pero sí ha habido empresas pues que se aprovechan de los programas y de las certificaciones para efecto de generar, digamos, actividades no de manera correcta, ¿vale? Entonces, comprendo ambos lados, pero creo que sí es una carga administrativa, ¿vale? No sé si alguien de mis colegas gustaría complementar, Osvaldo, o tú extender. Yo de mi parte, muchas gracias. Me queda ya más claro el camino a seguir para poder tener una certeza, ¿no? Por lo menos, digo, sé que la autoridad al final hace lo que quiere o lo que necesita hacer en algunos casos, pero ya con esto, pues más un camino a seguir, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ubaldo, por tu consulta. Antes de pasar al siguiente participante, les quiero platicar, por favorcito, de nuestra cartelera de capacitación para este mes de abril de 2025, que como ustedes saben, para todos los másters que son parte de nuestra membresía de comercio exterior, bueno, pues tienen disponibles todos estos cursos y todos estos programas a lo largo no solo de abril, sino de todo el año. Aquí tenemos claramente la certificación en operación IMEX, liderada por Raúl Sagún, bueno, impartida en su totalidad por Raúl Sagún, y enseguida les voy a platicar acerca de las fechas y la cartelera completa, pero básicamente esta es una certificación que está buscando, pues, dejar las bases muy parejas y muy claras para todos los participantes de cómo se debe de manejar correctamente el programa IMEX, un poco en preparación para lo que se rumora vendrá el IMEX 4.0 y en lo general, bueno, pues cómo se debe de manejar el programa IMEX general y la certificación en materia de IVA y EPS que complementa este programa. Bueno, pues todo eso estamos platicando no me acuerdo cuántos módulos y en qué estamos, Raúl, con esta certificación. Creo que tenemos, bueno, ahorita vemos el calendario, pero ¿en qué vamos con la certificación IMEX, mi querido Raúl? Sí, son 7 módulos. Ahorita ya pasamos toda la parte de aspectos generales. Ya iniciamos en temas operativos, arrancando con esquema Sumaquila. Y en los siguientes que vengan ya nos vamos a meter más al funcionamiento y manejo de los distintos esquemas operativos de IMEX. Nos vamos a meter a esquemas fiscales. Nos vamos a meter anexo 24 y mejores prácticas y compliance. Perfecto. Los que no han tomado los primeros módulos están disponibles en la plataforma en este momento mientras hablamos y ahorita les platico de las sesiones en vivo que vamos a tener para dar continuidad a todo esto. Claro, tenemos también nuestras sesiones de estudio de nuestras reglas generales de comercio exterior, en donde vamos, justo ahorita caemos en el universo IMEX al capítulo 4.3, en donde vamos analizando regla por regla todo nuestro cuerpo normativo y bueno, pues de ahí van surgiendo temas de estudio, de actualización y demás. Ahora vamos a coincidir con cuestiones de IMEX. Tenemos claro nuestro programa de capacitación para ejecutivos aduaneros, un programa muy completo
en donde vemos regulaciones, Incoterms, documentación aduanera, padrones, clasificación arancelaria, logística, tratados de libre comercio, valoración aduanera, despacho aduanero, regímenes aduaneros, es decir, pues en realidad un panorama global de nuestro comercio exterior y aduanas en México, en donde todos los panelistas aquí presentes y otros expositores invitados forman parte del pool de profesores de este programa de capacitación. También incluido, por supuesto, todo lo que estamos platicando, incluido como parte de su membresía de comercio exterior, más nuestras sesiones de actualización mensual el último jueves de cada mes, ahora a cargo de Israel Islas, que esta mañana no nos acompaña, pero es parte del pool de expositores también, en donde vemos todas las noticias, circulares, boletines, etcétera, del mes corriente. Aquí les dejo en pantalla y les vamos a compartir con mucho gusto el calendario con las fechas. Vamos a arrancar el jueves 10 con Lorena Canto y análisis y llenado de pedimento como parte del programa para ejecutivos. Después el lunes 14, certificaciones de origen, que este es un curso que estamos creando, pues dada la importancia hoy de dominar bien el TMEC con todos los cambios que hay por el gobierno de los Estados Unidos. Después el jueves 24, seguimos adelante con la certificación en operación IMEX. Después, o bueno, antes de eso, el miércoles 16, el análisis del capítulo 4.3 de reglas y el martes 29 la actualización mensual de comercio exterior. Esto más los más de 40 cursos que se encuentran disponibles en la plataforma de Trademasters para toda nuestra membresía, de manera que pues cuenten con un lugar en donde se pueden actualizar, en donde pueden presentar sus dudas como el día de hoy, en donde pueden aprender y dominar nuestra materia y en donde pueden encontrar soporte confiable de verdaderos especialistas en el comercio exterior y las aduanas de México. El día de hoy y el día de mañana, jueves 3 y viernes 4 de abril, tenemos un 20% de descuento para los que les interese inscribirse a nuestra membresía, lo cual pueden hacer desde un periodo de 15 días para que prueben la membresía hasta un periodo de 12 meses si así lo consideran oportuno. Tienen derecho a un descuento. Si entran a nuestra plataforma, que enseguida les vamos a compartir el link, van a poder aplicar un 20% de descuento en cualquiera de nuestros planes de membresía de comercio exterior. Para nosotros será un honor y un orgullo tenerlos como parte de nuestros miembros. Entonces, bueno, gracias por permitirme hacer ese comercial. Y si les parece bien, vamos con la siguiente consulta de Ricardo de la Cruz. Si me lo permiten los panelistas, son casi las 11 de la mañana. Cuando menos acabemos de contestar las 3 manitas levantadas que hay en este momento y entonces estaremos cerrando la transmisión. Pero mientras tanto, mi querido Ricardo, ya puedes acceder al panel. Como siempre es un gusto saludarte y estamos aquí a tus órdenes. Ya te veo por aquí en el panel, mi querido Richard. Solo es cuestión de que abras tu micrófono y tu webcam si así lo deseas. Listo, ya, estaba hablando sin micrófono. Listo, cámara. Ahí Pues estás. muchísimas gracias, Oscar. Voy a ser muy breve para no restar más tiempo. Mi pregunta va en el sentido de una consulta a hacer si la aplicación o no de una cuota compensatoria a un producto en particular. Nos referimos a unas cadenas de acero con accesorios de enganche, así tal cual. La fracción que por ahí se determinó es la 73158291. El NICO inclusive está llamado, es el 01. El punto es que esta fracción tiene por ahí una cuota compensatoria bastante altita de 28.06%. La duda radica en si aplica o no la cuota compensatoria, porque nos hace un poco de sentido que, de hecho, el permiso C1 está eximido en particular a este NICO, lo viene tal cual, excepto las cadenas con accesorios de enganche. Sin embargo, cuando nos vamos al origen, a la revisión de la cuota compensatoria en el DOF, que por ahí viene, creo que es el 5 de septiembre del 24, hay especificaciones en su numeral F donde hay un producto objeto de examen, especifica con la mayor exactitud cuál es el producto que se está, incluso en el tratamiento arancelario, se mencionan los NICOs 2 y 3, no haciendo mención al NICO 1.
Sin embargo, la disyuntiva que traemos es porque en la resolución hasta abajo, en su punto 2.19, pues dice la fracción esta total, le aplica la cuota compensatoria. Entonces, tenemos dudas si la aplicación o no, porque la propia resolución no nos deja muy claro. Al principio dice, yo estoy hablando de estos nicos, pero al final dice, pues a toda esta fracción arancelaria, ¿no? Entonces nos abre la pauta de decir, bueno, aplica o no al producto en particular, que en algún momento desde el principio de tratamiento arancelario no está mencionado en esta resolución, ¿no? Entonces, esa es la duda que por ahí tenemos en si aplica o no. Y está muy flojo, pues, el fundamento como para decir a la gente banal, oye, pues sí o no nos podemos sostener de esta resolución, ¿no? En dado caso, si no aplica, ¿qué podemos hacer, no? O si se aplica, pues definitivamente hay que pagar, ¿no? Y si no, pues, ¿cómo lo defendemos, no? Muy bien, perfecto, muy interesante la pregunta. Pues sí, definitivamente hay una situación que a mí en lo personal siempre me ha generado curiosidad, cuando menos en el universo de cuotas compensatorias. Y esto es que, por un lado, la Ley de Comercio Exterior claramente señala que para aplicar una regulación o restricción arancelaria se deberá de establecer en el Diario Oficial de la Federación en términos de su descripción y de su clasificación arancelaria. Mientras que cuando vemos las resoluciones como esta que tenemos en pantalla, la propia Secretaría de Economía dice, bueno, este es el producto analizado en cualquier clasificación arancelaria en la que se vaya a importar. Entonces ahí tengo siempre este debate de, bueno, debería de prevalecer lo que dice la ley sobre lo que dice la resolución de la Secretaría de Economía, por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, definitivamente mi opinión sería que si el producto no está debidamente acotado a la descripción de la cuota compensatoria, aunque se clasifique en la misma posición arancelaria, pues no estaría llamado a la cuota compensatoria, porque en realidad el análisis se hace por producto y en una misma clasificación arancelaria, desde luego que cabe una variedad de productos importante. Entonces, en este caso en particular, tendríamos que ver si la descripción específica de la mercancía se encuentra o no se encuentra sujeta a cuota, y no podríamos considerar que todo lo que se clasifique en esa misma posición está llamado a la cuota compensatoria. Un poco como aplica en las normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí, esta fracción arancelaria, pero únicamente tratándose de este tipo de producto, un poco es el ejemplo, y así tendríamos que ver a la cuota compensatoria. No sé si alguno de los panelistas quiera agregar algo a este comentario, ¿no? Entonces me parece que coincidimos todos en que tendríamos que identificar muy bien, mi querido Richard, cuál es la descripción del producto. Si mi mercancía se ubica en esa descripción, adelante, pero si no es la descripción de la mercancía, la cuota compensatoria no abarca la fracción arancelaria, sino solamente al producto investigado. Y aquí la propia resolución te va a establecer con la mayor precisión posible cuál fue el producto investigado, que aquí nos dice, ¿no? Producto de alambre de acero al carbono, cortado, doblado y soldado para formar la cadena, y se le conoce con el nombre genérico de cadena de acero de eslabones soldados. Las diferentes denominaciones comerciales son cadena soldada, cadena pulida, cadena galvanizada, cadena electrogalvanizada, electrosoldada o de eslabón soldado. Y Sí. más adelante, tú vas a tener las características físicas y especificaciones técnicas del producto. O sea, tendremos que analizar muy bien cuál fue el producto analizado. Inclusive tienes aquí procesos productivos, usos, etcétera. Y únicamente la cuota compensatoria va a afectar a ese producto y no a la fracción arancelaria en su totalidad, ¿no? Sí. Sí, aquí, por ejemplo, el producto efectivamente, digamos, cumple en cierta medida con la descripción, sin embargo, hay algo adicional con accesorios de enganche. O sea, el producto exactamente persigue el Nico 01, el que estamos pretendiendo importar. Entonces ahí es donde, bueno, no está muy amarrado la resolución si sí aplica o no, porque, bueno, sí es una cadena, pero trae accesorios de enganche. Si nos vamos, por ejemplo, a tratamiento arancelar en el punto 3 de esa misma resolución, no se está estudiando el Nico 1. Si nos vamos al punto 3, tratamiento arancelario,
hasta arriba, donde casi el principio es abajo, más abajo viene, creo que es el tratamiento arancel. Abajito de eso debe venir, bueno, ahí está, ¿no? Ahora, yo creo que ya estás tú viendo los exámenes de vigencia, ¿no? Que ya debe de estar actualizado con los NICOS y demás. Sí, Esta es una resoluciones y publicación del todo. 2003. Sí, yo estoy viendo la resolución del 5 de septiembre de 2024, que es la que, digamos, ahorita está prevaleciendo, ¿no? Que fue el examen Esta original. debe ser, sí, esa que tienes ahí, la resolución final. Sí. Si te vas, por ejemplo, al punto 3 con ese tratamiento arancelar, ahí. Si te das cuenta, por ejemplo, el NICO 1 ni siquiera está mencionado. 2,99, muy bien. O sea, me parecería que hay una posibilidad de no pagar la cuota compensatoria. Sin embargo, regresamos a lo que ya comentábamos con Lore hace un momentito, Sí. ¿no? Hoy las autoridades están complicadas, no son las más fáciles de tratar, y recordemos que el incumplimiento de una cuota compensatoria es omisión de regulaciones y por lo tanto es PAMA, y las consecuencias son severas, ¿no? La multa es del 70% del valor de la mercancía si considera la autoridad que estamos omitiendo la cuota compensatoria. Y quizá el tema de que si el producto trae accesorios o no, habría que revisar esa posición arancelaria que ya la he tenido abierta. No sé si sea suficiente para decir no estamos hablando del mismo producto porque arancelariamente se clasifican en otra posición. Déjame asomo a la tarifa, que ya no sé dónde la dejé. No, es que está llamada en el NICO 01. Con terminales o accesorios de enganche. O sea, aparentemente es una especificación suficiente para darle otra posición, cuando menos a nivel NICO. Entonces, sí tenemos bases para cuestionar si me aplica o no esa clasificación arancelaria. Quizá mi recomendación, y digo, ahorita te lo digo al aire y un poquito a las prisas y con la reserva de eso, por favor, mi Richard, podría ser paguemos la cuota compensatoria en el pedimento para salir de la aduana y no evitarnos un PAMA y un mal trago. Y después de esto, yo plantearía, generemos una solicitud ante la UPSI, ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, para que nos den una respuesta de cobertura del producto con esta cuota compensatoria y la UPSI nos confirme de manera oficial si el producto está o no llamado en la resolución de cuota compensatoria. Si la UPSI nos dice no está llamado, entonces tramitar la devolución, la rectificación y la devolución de ese monto pagado en cuota compensatoria. Me parecería, digo, lo más caro y lo más lento, lo que tú quieras, pero no va a atorar la mercancía en aduanas, que a veces pues preferimos eso, ¿no? Entonces, Sí, sí, lo que decían hace rato, no cortar el flujo, ¿no? Y después, al final del día, cuentas más riesgoso no pagarla, ¿no? así es. Sí, porque un PAMA y ahora defiende el PAMA y si te vas a tardar un par de años en salir de tribunales y tal, y tienes un contenedor ahí atrapado, pues olvídate. Sí, no, y eso que andan voraces, como lo decía el licenciado Rogelio, con los propios agentes aduanales y cancelando patentes de gratis ahorita, ¿no? Así es. Además hay Bien, muy patentes de bien. por medio y etcétera. Sí, sí, hecho. Muchísimas Muy bien. gracias. Con todo gusto, mi querido Richard. Gracias por acompañarnos como siempre. Nos encanta tenerte por acá. Y si les parece bien, vamos a la siguiente consulta de Felipe de Jesús, a quien ya estamos ascendiendo al panel para que pueda abrir su micrófono, si así lo decide también su webcam. Mi estimado Felipe, muy buenos días. Ojalá puedas acompañarnos. Muy bien, ya te vemos por acá arriba. Por ahí tendrías que abrir tu micrófono, si puedes tu cámara, qué bien. Eso es, Felipe. Muy buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días. Ya aquí. Estamos a tus órdenes, Bueno, Felipe, adelante. sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día, un saludo para todos. La pregunta que yo tengo es referente a los accesorios de tubería. Nosotros principalmente importamos, accesorios de tubería y tubería de China. El detalle es que hace un año hicimos una importación de accesorios, como tal era nuestra primera importación en cuestión de acero, y las cuotas compensatorias que se vieron reflejadas en tubos de acero al carbón
pues fueron un poquito altas, aproximadamente $1,500 por cada tonelada métrica. Y en cuestión de accesorios, mi pregunta muy puntual es, ¿qué pasa con esos accesorios de acero especial o de acero de aleación que no encontramos en México? Porque pues nosotros los buscamos en lo que es el mercado nacional y la verdad se nos complica muchísimo. Realmente no los fabrican aquí en México. Nosotros tenemos que ver con proveedores, ya sea de Estados Unidos, ya sea de China, pero la importación es un hecho. En México no los conseguimos y el proveedor que nos los vende en México nos tarda 5 semanas, 6 semanas. Entonces, el tiempo de entrega es muchísimo, los costos son muy elevados también y como tal, pues es un acero que no podemos conseguir en México. Correcto. Bien. Aquí creo que tenemos que partir de la clasificación arancelaria. ¿La tienes a la mano para ir viendo la? Sí, claro. Es 7307 Sí. 9301 99. Muy bien. Vamos a ver qué tiene esta fracción arancelaria. Entonces, el tema también es cuota compensatoria, ¿correcto? Así es, correcto. Encontramos llamada la fracción que nos habla de accesorios para soldar a tope tal cual. O sea, es una fracción arancelaria de accesorios. Que traemos conexiones en el NICO 1, codos, conexiones T, etcétera, y lo demás, cualquier otro accesorio para soldar a tope, ¿no? En cuanto a la clasificación arancelaria, y vemos efectivamente la cuota compensatoria. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, esto es una cuota compensatoria del año 2006 que ha venido renovándose hasta el 2024, en donde tenemos cuota compensatoria definitiva. Me voy a ir a la resolución final para ver ahí qué es lo que te dice en cuanto al producto. Y un poco es el mismo comentario que manejábamos en la pregunta anterior en cuanto a la descripción de la mercancía, sería lo importante de identificar en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos que la descripción del producto son las conexiones de acero al carbón para soldar a tope y las características principales que se describen son el tipo y el diámetro exterior que presentan. Las conexiones son codos TIS, reducciones y tapas que se fabrican con diámetros exteriores en rangos tales y que pueden tener o no los siguientes terminados. Estas se conocen también con el nombre genérico de conexiones o accesorios de acero al carbón para soldar a tope y se utilizan en líneas de tubería para la conducción de diversos fluidos en sistemas industriales, etcétera. ¿Qué tanto se adecua tu mercancía a estas descripciones, Felipe? Sí, sí está bien, solamente que el material es el que no corresponde. En acero al carbón, obviamente en acero al carbón sí hay algunos materiales que tengo, pero hay otros materiales que tengo en acero inoxidable o en aleaciones de acero inoxidable. Muy El bien. detalle, bueno, esta clasificación me la dio el agente aduanal que teníamos en ese momento. No sé si después platicando con ellos, pues la desinformación, ¿verdad? Me dijo que también era la primera importación de aceros que realizaban ellos. Entonces, fue un tema muy recurrente el estar batallando con lo que fueron las fracciones arancelarias. O bueno, la clasificación por parte de ellos fue un poquito tardada y hubo muchos errores ahí. Entonces, pues pudiera ser que la clasificación arancelaria no fue la adecuada en ese momento. Exacto, podría ser. Y sobre todo, si no es un acero al carbón, ahí creo que tendríamos una salida.
porque es posible que no se trate inclusive de la misma clasificación arancelaria. Y si nos vamos a otra posición arancelaria, bueno, pues todo se haría mucho más fácil. Entonces, en tu caso, mi recomendación sería arrancar por ahí, con un análisis de clasificación arancelaria, quizá de momento a nivel particular, o sea, con peritos de clasificación arancelaria, que con mucho gusto podemos apoyarte con eso, para que se analice cuando menos por 2 peritos clasificadores. Eso es como lo hacemos nosotros aquí en el despacho. Lo mandamos con 2 peritos clasificadores. Si los 2 peritos clasificadores coinciden en la fracción arancelaria, pues bueno, prácticamente confirmamos el criterio que ambos peritos utilizaron y hacemos un dictamen de cómo se clasifica, por qué se clasifica, cuáles son las reglas aplicables, los criterios, etcétera, y tienes ahí un sustento que le puedes mostrar a los agentes aduanales. Y si vemos que un perito dice una posición y otro perito dice otra posición distinta, entonces tenemos que traer a un tercero para analizarlo con más detalle y se abre la posibilidad de tener que plantear una consulta de clasificación ante las autoridades para realmente definir pues cuál es mi posición arancelaria. Entonces, quizá en el caso tuyo, empezaría yo por, bueno, vamos a analizar con un par de peritos cuál es la clasificación arancelaria y generemos un dictamen de clasificación. Y si la posición es diferente a la que te da tu agente aduanal, pues tendrás las bases para cuestionarle y pedirle que nos cambie de esa fracción arancelaria. Por ahí Ok, empezaría yo. Si resultamos que es la misma clasificación arancelaria del agente aduanal, pues entonces también acudir con la UPSI para solicitar una resolución de cobertura de cuota compensatoria y que la UPSI nos indique si el producto está o no llamado, a pesar de no tratarse de acero al carbón. ok, perfecto. Pues eso sería todo. Muchas gracias, agradeciendo su atención y su tiempo también. Aquí seguimos. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos esta mañana y por participar. Te agradecemos mucho que lo hayas hecho. Y Gracias. si me lo permiten, vámonos ya con la última pregunta. Yasmín, te voy a tener que saltar porque ya participaste y vamos a permitirle a César, que no ha participado, que nos mande una última consulta. Ya lo estoy subiendo aquí al panel. Muchas gracias a César, quien ya podría abrir su micrófono y su cámara. Y a todos los que han preguntado por aquí en el chat, vamos a revisar las preguntas y con mucho gusto trataremos de darle respuesta a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Así que esténse pendientes, por favor, de las redes en donde podremos estar utilizando las preguntas que nos hicieron favor de enviarnos esta mañana para generar los contenidos y darles respuesta por aquellas vías. César Oropesa, muy buenos días, ya te vemos por acá. Eres bienvenido y estamos a tus órdenes. Tienes tu micro por ahí cerrado, César, no te estamos escuchando y tampoco te vemos. A ver, ¿aquí ya me escuchan? Muy bien, adelante, César. ¿Qué tal, profe? Buenos días a todos. Una disculpa, la cámara por ahí no me funciona, pero es una pregunta muy rapidísima. Tengo ahí una situación con un pedimento que se pagó desde el mes de agosto. Es una importación. No se logró importar porque cayó en abandono, por ahí por un tema de avisos automáticos, entre que se tardaron en autorizar y toda esa situación, pues bueno, la mercancía se fue a abandono. Ya durante todo el proceso de abandono y esa situación, pues ya la mercancía ya se encontraba el pedimento pagado y lo que yo tenía conocimiento y entendido era que una vez que se paga un pedimento y no se somete al mecanismo de selección automatizada, dentro de los 30 días puede ocurrir ahí un tema de suspensión de la patente del agente aduanal. Y con ello, pues bueno, el agente aduanal tendría que estar rectificando mes con mes para ganar a lo mejor 30 días hasta que se solvente el problema o desistir el pedimento, que creo que hasta ahí no habría ningún problema. Pero el agente aduanal en nuestro pedimento lo que hizo fue no rectificar, sino solamente validar el pedimento. Una vez que estaba validado, recuperaba la firma y una vez recuperada la firma, volvía a hacer otro archivo de validación para eliminar la firma y así se lo ha venido llevando
mes con mes, es decir, el pedimento ni se ha rectificado ni se ha desistido. Entonces, desde agosto solamente tengo un pedimento y ese pedimento pues es el que ha estado pues vigente, por decirlo así, y la patente de la agente anal no se ha bloqueado, pero no sé si no se ha bloqueado porque estemos por ahí aprovechando alguna laguna que se tenga en cuestión del sistema electrónico y que al ver la firma pues lo tome como renovado por otros 30 días porque pues esa práctica la han estado haciendo mes con mes, como vieron que les funcionó, la han estado haciendo mes con mes y pues de alguna forma no se han visto afectados, pero en algún tema de auditoría o en algún tema que trascienda un poquito más esto, pues sí podría perjudicar yo creo que tanto a ellos como a nosotros. Y pues bueno, esta práctica nos dice la gente anual que la realizó por apoyarnos en cuestión de no generarnos cuentas de gasto, pero no sé si sea más el daño o el beneficio que nos pudiera causar esto. Muy bien, César, gracias por la pregunta. No sé si quién del panel quiera generar algún comentario al respecto. Demasiado operativa para un servidor en cuanto al truco que está haciendo ahí el agente banal para mantener ese pedimento vivo. Sí, Híjole, es que para mí ese es un volado, porque ahorita puede funcionar, pero mañana te bloquea y el agente banal ya no va a poder realizar despachos. Yo eso lo consultaría con la asociación de la aduana en cuestión para ok. saber si ese proceso sigue siendo el adecuado, si está bien, o si mejor hacemos algo con base en este sistema electrónico que tenemos, que funcione y que realmente garantice que el día de mañana va a poder seguir despachando. O sea, que no está ahí como híjole, hoy sí pude, mañana no lo sé. Esa sería como mi perspectiva al respecto. Ok. Complicada la pregunta porque está demasiado operativa de a ver qué truco está haciendo la agente aduanal para tener ese pedimento abierto. Y no es que le suspendan la patente, sino que como Y que le bloquean. bloquean, ¿no? Sí, 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 sí. Bloquean la modulación de otros pedimentos y bueno, por eso a la gente aduanal no le conviene caer en ese escenario. Por acá Elizabeth nos está poniendo en el chat que no es visible el pedimento, lo que sí se puede bloquear después del mes y tiene que renovar la firma, se queda en el limbo. Es un truco que se realiza operativamente. Bien, Sí, ahí correcto. lo que yo alcanzo a ver es que es como sí, o sea, les funcionó la primera vez y para no estar rectificando y rectificando, están validando y le quitan la firma. Entonces, yo revisé con el prevalidador y el prevalidador me dice, pues si les está dando firma, pues adelante, pero pues sabemos que no todo lo que te da firma realmente está correcto. Entonces, yo por otras aduanas he tenido el mismo escenario y se ha tenido que rectificar hasta veintitantas veces el pedimento hasta que lo podamos modular o de plano desistimos del pedimento. Pero pues aquí el tema es que como es un pedimento sin modular, ya se pagaron las contribuciones y son alrededor de 500,000 pesos de pura IVA o de puro IVA. Entonces, sí es una cantidad que impacta porque al final, pues ya está pagada. Entonces, hacer todo el trámite de la compensación más el tema del DTA y todo lo que traemos ahí, sí va a ser complicado y es una situación que la gente ANA nos dijo, pues esto ya lo resuelven ustedes. Entonces, Sí, claro. Sí, porque ahí ya ustedes irían con tema de compensación, acreditación de impuestos, etcétera. así es, pero es una carga igual administrativa que hay que seguir generando. Entonces, es todo un tema. Entonces, lo que yo quería consultar con ustedes es, digo, ya revisé el manual de operación aduanera, que es donde viene el tema de la patente, porque yo creí que por ahí pudiera ejercer un poquito de presión, pero si ellos ya encontraron la forma, va a ser un poco complicado porque con la finalidad de que no se les bloquee su patente y no puedan validar pedimentos, van a seguir validando ese pedimento, dándolo de baja y el tema es que, pues, en el momento en el que a lo mejor recaiga el peso sobre ese pedimento que queramos o no desistir, pues de alguna forma nos vaya a impactar, ¿no? Correcto. Mira, lo que nos está poniendo Elizabeth en el chat me parece atinado. Nos dice en principio que no hay repercusiones porque si se llega a ver algún requerimiento se paga el pedimento y se presenta. Y que ella sugeriría para no arrastrar este pedimento,
pues rectificarlo para otra operación de igual o mayor valor y con eso darle salida, ¿no? A esa operación. Puede ser. Sí, sí, fue lo que intentamos, pero ahí la excusa de la gente, Anal, es todo un tema, ¿eh? Porque para todo tienen una salida, pero me dices que sabes que es mucho retrabajo porque tengo que rectificar todos los campos del pedimento. Y sí, efectivamente tendríamos que rectificarlo todo y de preferencia a un valor mayor para que no haya una diferencia a favor y no tenga yo que estarme ahí metiendo ahora con la regla 611 por temas de saldos a favor. Pero, pues bueno, de alguna forma ahí vamos a ver cómo presionamos un poquito a la gente aduanal y o que salga un embarque mayor, porque también es una aduana por la que casi no traemos embarques y desgraciadamente pues pasó, ¿no? Correcto. Bueno, situación complicada. Espero que los comentarios, sobre todo de Elizabeth, te orienten de alguna manera, mi estimado César. Y bueno, Perfecto. pues les agradezco a todos los que se conectaron esta mañana con nosotros. Muchas gracias, César, por participar. A todos nuestros panelistas por habernos acompañado esta mañana con sus conocimientos, su expertise, a mi querida Lorena Canto, Raúl Sagún, Rogelio Cruz y Arturo Pérez, que ya se nos adelantó de esta llamada. No se me vayan espantando, por favor. Les agradezco por habernos acompañado, por habernos compartido sus conocimientos y a todos y cada uno de los participantes que se conectaron a esta sesión de consultas. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, revisen la información de la membresía para que los tengamos aquí no solamente una vez al mes, sino cada vez que generamos algún evento de capacitación. Estamos completamente a sus órdenes. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima. Que tengan bonito día. Hasta luego.